La encadenaron para dar un escarmiento, pero ella miró al vaquero y susurró: «Por favor, reclámame». Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El aire sobre Juniper Crossing se sentía denso, de ese que se pega a la piel y acorta la paciencia. El polvo flotaba en la calle levantado por las botas y las ruedas de las carretas, para luego posarse otra vez en las rendijas de las tablas gastadas de la calle mayor. La plaza no era un sitio oficial, solo el espacio abierto entre el pozo, la tienda de abarrotes y la cárcel, pero igual había reunido a una multitud. Cada rostro se giraba hacia la mujer en el centro. Su nombre era Ayanna, tenía 24 años y sangre comanche. Sus muñecas estaban sujetas con esposas de hierro, unidas por una cadena corta. La piel enrojecida mostraba marcas y moretones. Los ayudantes del alguacil la habían empujado con tanta fuerza que el vestido se rasgó en 2 partes, uno en el escote dejando ver la curva superior de su pecho, y otro más arriba en el muslo. El vestido de gamuza, antes cuidado y adornado con cuentas y flecos, estaba ahora manchado y desgastado por el maltrato. Su cabello largo y negro había sido trenzado con cuentas pequeñas y plumas, pero la mitad ya colgaba suelta, algunas piezas dobladas o quebradas. Estaba descalza sobre la tierra apisonada, los dedos cubiertos de polvo y con pequeños cortes en el pie izquierdo. El sheriff se encontraba a unos pasos de distancia. El alguacil Mallory era un hombre que gozaba al escucharse dar órdenes. Con el rostro colorado, el vientre pesado, y esa voz fuerte de pregonero se alimentaba de la atención de la gente como si fuera su segundo oficio. La sorprendimos tomando lo que no era suyo, igual que los demás de su gente, dijo, agitando el brazo hacia ella. Esto es lo que pasa cuando no se guarda el orden. Déjenla aquí un rato. Que todos lo vean. Algunos hombres soltaron risas desde la puerta de la cantina. Alguien escupió al suelo. Un muchacho quizá de 12 años tomó una piedra y la arrojó a sus pies. El guijarro rodó hasta golpear sus dedos. Ella no se movió. Por dentro, sin embargo, el corazón le latía con más fuerza de la que quería mostrar. Mantuvo la barbilla en alto, respirando con calma, aunque cada grito de la muchedumbre le recordaba lo sola que estaba. Su gente estaba a kilómetros de allí, demasiado lejos para ayudarla, y apenas llevaba un día en el pueblo cuando la atraparon cerca del almacén. Había tomado comida. No lo negó. El hambre había sido tan grande que se arriesgó. Al otro extremo de la multitud, bajo la sombra de la caballeriza, estaba un hombre al que nunca había visto. Alto, de hombros anchos, con un abrigo de camino cubierto de polvo tras largas jornadas. Su nombre era Caleb Hart. Tenía 33 años, blanco, nacido en Texas, y desde los 16 había trabajado en las grandes arreadas de ganado. La guerra le había arrebatado 3 años de su vida, y le dejó cicatrices en la mandíbula y en el hombro. Desde entonces se había mantenido apartado, moviéndose de un trabajo a otro, evitando los pueblos donde les gustaba convertir la crueldad en un espectáculo. Estaba en Juniper Crossing por un solo motivo: para comprar provisiones antes de dirigirse a una pequeña cabaña que le habían pagado para vigilar durante el invierno. No tenía negocios allí, ningún lazo con la gente que gritaba en la plaza y ninguna razón para involucrarse. Pero cuando sus ojos se posaron en la mujer encadenada, su mente dejó de pensar en lo que necesitaba comprar y se centró en preguntarse por qué estaba realmente allí. Ya había visto mujeres comanches antes. La mayoría bajaba la mirada cuando pasaban frente a hombres blancos en pueblos como aquel. No esta. Ella le devolvió la mirada manteniéndola hasta que pareció que no había nadie más en la calle. Ayanna examinó su rostro. La firmeza de su mandíbula era tensa, pero no cruel. Sus ojos no recorrían su cuerpo como lo hacían los demás. Permanecían a la altura de los de ella. No sabía qué la impulsó a hablar. Tal vez el hecho de que él no había desviado la mirada. Tal vez la calma silenciosa que emanaba. Pero sus labios se abrieron y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo demasiado. «Por favor, tómame». El sonido fue apenas un suspiro destinado únicamente a él. El alguacil lo escuchó. Su estómago se tensó y sintió el peso de una decisión que no había planeado tomar.
Lo seguro habría sido comprar lo necesario montar y salir antes del ocaso. Pero había visto suficiente en la vida para saber lo que le pasaba a una mujer, dejada así en un lugar como aquel. La voz del alguacil retumbó de nuevo y los gritos de la multitud se elevaron. Caleb no se movió todavía. Se quedó bajo la sombra del establo con la mente girando despacio pero firme, sopesando el riesgo frente a la mirada de ella. Cuando los ayudantes del alguacil la llevaron hacia la cárcel, ella mantuvo la cabeza en alto pero echó un vistazo por encima del hombro. La mirada de Caleb seguía fija en ella. Lo vio antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. Caleb permaneció unos segundos más en el mismo lugar, luego bajó del porche y se dirigió a la tienda general. Ya no era por provisiones, sino para pensar en el siguiente paso. Caleb entró en la tienda y la campanilla sobre la puerta sonó con un timbre apagado. El aire dentro estaba más fresco con olor a harina, aceite de cuero y polvo. Caminó despacio entre los estrechos pasillos pasando junto a sacos de grano y pilas de duraznos enlatados, tomando lo que necesitaba pero sin verdadera urgencia. Su mente ya no estaba en los granos de café ni en los cartuchos. Estaba en la mujer encadenada. No había preguntado al alguacil qué exactamente había hecho. Sabía que si ella hubiera sido blanca, el castigo no habría sido una exhibición pública. Lo había visto antes en otros pueblos. Indígenas tratados como ejemplo para asustar a los demás. Pero quería conocer los hechos antes de hacer algo de lo que no pudiera arrepentirse. Detrás del mostrador, el viejo Tomás Rettig, dueño de la tienda, revisaba recibos. Caleb dejó un saco de harina y una lata de tabaco hablando con naturalidad. ¿Cuál es la historia de esa mujer comanche afuera? Rettig levantó la mirada sorprendido por la pregunta. Se llama Ajyana, llegó ayer. La gente dice que ha estado con una banda romana cerca del río Pecos. La atraparon esta mañana temprano en el almacén, con un saco de frijoles y un poco de carne seca. El alguacil dice que quiere dar ejemplo con ella. Quiere que los demás sepan que este no es un lugar para tomar a la ligera. Hizo una pausa bajando la voz. La verdad creo que tenía hambre. No parecía tener mucho más. Caleb mantuvo la expresión seria, pero por dentro comparaba eso con la imagen de ella de pie descalza sobre la tierra. Hambre significaba desesperación, y desesperación significaba que arriesgaría entrar a un pueblo que odiaba a su gente. Eso requería cierto coraje. Reunió el resto de sus provisiones, pagó en efectivo, y salió de nuevo a la calle. La multitud se había dispersado un poco, pero las voces burlonas todavía se escuchaban desde la plaza. El alguacil la llevaba hacia la cárcel. La cadena entre sus muñecas resonaba con cada paso. Caleb notó que sus hombros estaban rígidos, no caídos. Se mantenía erguida a propósito, aunque todas las miradas se clavaran en ella. Al acercarse a la cárcel, volvió a mirar por encima del hombro y sus ojos se cruzaron por segunda vez aquel día. Esta vez no dijo nada, pero su mirada seguía firme, y Caleb percibió el más mínimo movimiento de su cabeza, como recordándole que ya le había pedido algo. Las botas de Caleb lo llevaron hacia el poste de amarre en vez de salir del pueblo. Desató su caballo lentamente pensando en cada posible ángulo. Conocía al alguacil Mallory desde antes de la guerra, aunque nunca habían sido amigos. Mallory respetaba más el dinero que a las personas, y Caleb tenía suficiente moneda en la alforja como para que valiera la pena una conversación. Aún así, este no era el tipo de situación en la que uno podía entrar desprevenido. Llevó su caballo hacia el corral, lo acomodó en un recinto y aprovechó para revisar sus cascos mientras planeaba. Pensó en las preguntas que cualquier hombre sensato haría antes de involucrarse. La buscan en otro lugar. El alguacil es de los que guarda rencor. Podría sacarla sin convertirse en un objetivo. También conocía la verdad no dicha. Si se iba ahora, ella desaparecería antes del amanecer, ya fuera trabajada hasta el agotamiento bajo custodia, o vendida a algún lugar peor. Ese pensamiento le apretó el pecho más de lo que quería admitir. Para cuando salió del corral, el crepúsculo caía y el aire comenzaba a enfriar. La multitud se dispersaba caminando hacia el salón, o regresando a sus casas. La lámpara de la cárcel ardía constante detrás de la ventana con barrotes. Caleb pasó junto a ella despacio, con los ojos echando un vistazo hacia la sombra del interior. Ajyana se sentó en el banco junto a la pared más alejada.
Las cadenas ya no estaban, pero sus muñecas seguían enrojecidas. Miraba fijamente sus manos. Y por un instante, él se preguntó si pensaba que ya se había ido. No se detuvo, no hizo ningún gesto, pero siguió caminando hasta que la puerta de la oficina del sheriff apareció frente a él. Alcanzó la manija consciente de que los próximos minutos decidirían si saldría solo o no saldría en absoluto. Caleb entró en la oficina del sheriff, dejando que la puerta se cerrara tras él con un golpe sordo. La habitación olía a café rancio y aceite de armas. La lámpara sobre el escritorio proyectaba luz amarilla sobre un montón de papeles, una botella medio vacía y el cuero gastado de la silla del sheriff. Mallory estaba sentado en ella, recostado con las botas sobre el escritorio, el sombrero inclinado lo justo para cubrir sus ojos. Levantó la vista sin sorpresa al ver a Caleb. ¿Vienes por problemas o negocios?, preguntó Mallory con la voz plana pero con un matiz de desconfianza. «Negocios», respondió Caleb acercándose hasta que la luz de la lámpara iluminó el polvo sobre su abrigo. Mantuvo la voz firme. «Ese comando que trajo a la mujer, quiero que me la entreguen». Las botas de Mallory bajaron lentamente del escritorio. «Así que no va a salir caminando de aquí. La gente la vio tomar del almacén. No puedo dejarla ir sin castigo. Parecería débil». Caleb metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó una pequeña bolsa y la puso sobre el escritorio. El peso de las monedas sonó con un golpe amortiguado. Los ojos de Mallory la miraron, luego volvieron a Caleb. «¿Me la estás comprando?», dijo el sheriff, inclinándose hacia adelante. «Estoy pagando la multa que dirás que ella debe», contestó Caleb con calma. «Y lo suficiente para mantener la historia limpia sin que nadie hiciera preguntas». No estaba allí para regatear, pero tampoco dejaría que Mallory pensara que estaba desesperado. Mallory se recostó mordiéndose el interior de la mejilla. «Sabes de lo que hablas. No es una de los nuestros. No tiene familia aquí. Si se escapa será tu problema». Caleb sostuvo la mirada. «No se escapará». Mallory lo estudió un momento, luego alcanzó la bolsa pesándola en su mano. El sonido de las monedas moviéndose era el único ruido en la habitación. Finalmente asintió hacia la celda del fondo. «Está bien, pero si causa problemas, tú serás a quien busque el pueblo». Caleb no respondió. Simplemente pasó junto al escritorio hacia el corto pasillo. La puerta de hierro de la celda estaba ahora medio abierta. Ahiana estaba sentada en el banco con los hombros erguidos y la mirada fija en el suelo. Sus muñecas ya estaban libres, pero las marcas de las esposas todavía se veían oscuras. Cuando levantó la mirada, un destello fugaz apareció en sus ojos. Alivio tal vez, pero con cautela. «¿Por qué?», preguntó. Su voz era firme, pero baja. «No importa ahora», dijo Caleb señalando hacia la puerta. «Vamos». Se levantó sin dudar, pasando junto a él hacia el pasillo. Caleb percibió un leve olor a humo en su cabello. Tal vez del fuego matutino cerca del que había estado antes de que la arrastraran al pueblo. No miró hacia la celda. Afuera la calle estaba tranquila. La mayoría de las lámparas encendidas mientras el resto del pueblo permanecía ocupado dentro del salón o cenando. Caleb la condujo hacia el caballerizo donde esperaba su caballo. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra compacta. Al llegar al establo le pasó la vieja manta de su silla. «Cúbrete con esto, aún tenemos un tramo por recorrer antes de detenernos», dijo. Ella la tomó colocándosela sobre los hombros, sin apartar la vista de su rostro. «Podrías haberme dejado», dijo. «Podría haberlo hecho», respondió él. Ajustó la cincha de su montura mientras hablaba. No la miró, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Era una decisión que ya había tomado. Mientras montaban, ella formuló la pregunta que él esperaba desde que entraron en la oficina del sheriff. «¿A dónde vamos?». «Al norte», respondió con sencillez. «Lejos de aquí», y giró su caballo hacia las afueras del pueblo. Ella lo siguió, yo en silencio. Detrás de ellos, las lámparas del sheriff aún brillaban en la ventana, pero ninguno miró hacia atrás. El aire nocturno en Juniper Crossing era más frío de lo que Caleb esperaba del tipo que se mete en el abrigo, si uno permanece demasiado quieto.
Las luces del pueblo se desvanecieron detrás de ellos, engullidas por la oscuridad. Sus caballos avanzaban a un trote constante por el camino de tierra, los cascos marcando un ritmo sordo. La luna delgada y alta era suficiente para mostrar la curva de las colinas y la franja pálida del camino. Caleb mantenía la vista al frente, una mano sobre las riendas y la otra cerca de la funda de su pistola en la cadera. No pensaba que alguien lo siguiera, pero en un lugar como Juniper Crossing no se podía confiar en la sensatez común. Sabía que ella estaba detrás, su caballo más ligero, la manta vieja rodeándole los hombros. Montaba sin quejarse, aunque Caleb podía notar por la rigidez de su postura que no había pasado mucho tiempo en una montura. Cabalgaron casi una hora antes de que él redujera la velocidad cerca de un grupo de mezquites bajos. Un arroyo seco cruzaba la tierra allí con la orilla lo suficientemente alta para ofrecer cierta protección contra el viento. Se bajó del caballo y le hizo un gesto para que ella hiciera lo mismo. «Acamparemos aquí esta noche». Ella se deslizó del caballo sin decir palabra, ajustándose más la manta alrededor de los hombros. Al pisar el suelo pedregoso, movió el peso con cuidado. Sus pies aún estaban lastimados por caminar descalza en el pueblo. Caleb notó la manera en que se encogía un poco, aunque intentaba disimularlo. Sacó un paquete enrollado de su alforja y lo lanzó hacia ella. «Hay un par de calcetines ahí. Póntelos antes de que pierdas la sensación en los dedos». Ella atrapó el paquete y le lanzó una mirada cautelosa. Luego se arrodilló junto al hoyo donde él comenzaba a juntar piedras para el fuego. Los calcetines estaban gastados en algunos lugares, pero limpios. Se los puso sin apartar los ojos de él, como si aún midiera qué tipo de hombre era. Cuando el fuego estuvo encendido, Caleb puso una olla de lata con agua a calentar y sacó carne seca de la alforja. Le pasó un trozo primero a ella. «Está dura, pero te mantendrá firme». Ella lo tomó sin dudar, arrancando pedazos despacio. Después de unos bocados, finalmente habló. «Allá atrás no teníamos por qué hacerlo. No me conoces». Caleb removió el fuego con un palo, su rostro iluminado por el parpadeo de las llamas. No necesitaba conocerte para ver cómo iba a acabar eso, si no intervenía. Ella lo observó un instante más, luego bajó la mirada hacia las brasas. «Dijeron que robé. Lo hice, pero no fue por codicia. No había comido en 2 días. Pensé que tal vez podría salir antes de que alguien me viera». Su voz era baja, tranquila, pero con un hilo de vergüenza. Él no respondió de inmediato. «¿Tienes ahí al guardián?» Ella negó con la cabeza una sola vez. No más. Las palabras cayeron pesadas sin espacio para replicar. El agua en la olla empezó a humear y él la vertió en 2 tazas de lata con café seco. Le pasó una cuidando que su tono se mantuviera firme. «Bebe, te ayudará con el frío». Ella lo tomó con los dedos rozando los suyos apenas. Por un momento se miraron sin sonreír, pero tampoco apartando la vista. Kayla rompió la mirada, primero recostándose contra la montura. Comieron en silencio después de eso, mientras el fuego crepitaba contra el viento. Ella permaneció con la manta alta sobre los hombros, las rodillas juntas, observando las llamas. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia él como asegurándose de que seguía allí. Cuando llegó la hora de dormir, él extendió su rollo de cama cerca del fuego, lo suficientemente lejos como para darle espacio. Se recostó envuelta en la manta, primero de espaldas a él, y luego se giró lentamente para poder verlo sobre las llamas. Ninguno habló, pero Kayla notó que no cerró los ojos hasta que su respiración se acomodó al lento ritmo del sueño. Cuando el fuego se consumió, el único sonido era el viento entre los mezquites. Lo que trajera mañana era la primera noche y día que no estaba encerrada tras hierro, ni rodeada de voces burlonas. Y para él era la primera vez en mucho tiempo que sintió que podía tener algo por lo que valiera la pena no marcharse. Desarmaron el campamento al primer luz, con el horizonte apenas comenzando a palidecer. Kayla apagó el fuego mientras Ahiana doblaba la manta y la ataba detrás de su silla sin que se lo pidieran. Se movía con una eficiencia silenciosa, como mostrando que no era una carga. Aún así, él notó la pequeña cojera en su paso cuando pensaba que él no la veía. Sus pies aún no se habían recuperado de los días sin mocasines. El aire estaba más frío, ahora una brisa fina rodando desde las colinas.
Kayla ajustó el cuello de su chaqueta y le pasó una tira de carne seca de venado. «Para mientras cabalgamos», dijo él. Ella asintió montando su caballo sin quejarse, aunque se aferró al cuerno más de lo habitual antes de acomodarse en la montura. Cabalgaron en silencio durante gran parte de la mañana. Los únicos sonidos eran el crujido del cuero y el golpeteo constante de los cascos. Kayla los mantuvo por un sendero hacia el norte, bordeando la carretera principal y manteniéndolos fuera de la vista de los jinetes que pasaban. La noche anterior, mientras ella dormía, él había pensado en sus opciones. No podía quedarse cerca de Juniper Crossing, no con un sheriff que la había vendido por monedas en un pueblo que quería verla humillada. Ir al norte significaba distancia, y la distancia significaba seguridad para media mañana. Llegaron a un arroyo poco profundo atravesando un tramo de terreno abierto. Kayla desmontó llevando su caballo a beber y le hizo un gesto para que ella hiciera lo mismo. Mientras los animales bajaban la cabeza al agua, él se agachó y llevó un puñado a su boca. Ella siguió su ejemplo arrodillándose a unos pasos. La manta seguía colgando sobre sus hombros. «¿Has pasado por aquí antes?», preguntó él. Ella negó con la cabeza no tan al norte. «Mi gente mantenía las llanuras cerca de los picos». Se detuvo un instante, con la mirada fija en el agua hasta que los animales terminaron. Él no insistió en más detalles. Ya había visto esa expresión antes demasiadas veces en rostros que lo habían perdido todo. En lugar de eso preguntó, «¿Sabes cabalgar largas distancias?». «Sí sé montar», dijo ella simplemente. «No retraso a un hombre». Él no comentó, pero notó que no había preguntado ni una sola vez a dónde se dirigían exactamente. O bien confiaba lo suficiente en él como para no hacerlo, o no tenía otro lugar a donde ir, y le importaba más alejarse del último sitio que el destino mismo. Hacia la tarde encontraron un grupo de álamos, cerca de otro cauce seco, y se detuvieron a descansar. Caleb descargó sus alforjas, sacando una pequeña lata de ungüento. «Siéntate», dijo señalando una roca plana. Ella frunció el ceño, pero obedeció. Él se arrodilló frente a ella, levantando uno de sus pies con cuidado entre sus manos. El calcetín estaba gastado y húmedo por cruzar el arroyo. Cuando lo retiró, la piel debajo estaba cruda y agrietada. Se tensó mientras su pulgar rozaba el borde de una ampolla. «No tienes que...» «Sí tengo que hacerlo», interrumpió él. «No llegarás lejos si no puedes caminar y yo no te cargaré». Su tono era firme pero no cruel, y ella le permitió untar el ungüento sobre los puntos más dañados. Trabajó con cuidado, volviendo a colocar los calcetines antes de ponerse de pie. Ella le dio una mirada larga e inexpresiva. Luego dijo en voz baja, «Podrías haberme dejado en el arroyo». «Te lo dije», contestó él recogiendo su equipo. «No dejo que la gente se las arregle sola si puedo ayudar». Montaron campamento temprano esa noche con el frío calando más que la noche anterior. Después de la cena, un estofado delgado con lo que llevaban, se sentaron en lados opuestos del fuego. Ella se envolvió en la manta, la mirada fija en las llamas, y tras un rato habló sin mirarlo. «No preguntaste por qué tomé cosas del almacén». «No necesito saberlo», respondió él. Eran frijoles y carne seca suficiente para quizá 2 días. Su voz era plana, pero había una tensión como si esperara juicio. Él no la juzgó. «Parece que lo necesitabas más que ellos». Eso pareció resolver algo entre ellos. Se acomodó abrazando sus rodillas y apoyando la barbilla en ellas. Por primera vez desde que dejaron el pueblo, sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de él. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Más tarde, cuando se recostaron para dormir, el resplandor del fuego aún calentaba sus rostros. Ella se giró para mirarlo a través de los pocos metros que separaban sus improvisadas camas. Él mantuvo los ojos cerrados, pero sentía que ella lo observaba. En ese silencio la distancia entre ellos se acortó, aunque ninguno se moviera. La mañana llegó con un cielo gris, del tipo que prometía un día frío, aunque sin viento. Caleb ya estaba levantado agazapado junto al fuego, intentando reavivar las últimas brasas. Ayanna se removió entre su manta, sus trenzas oscuras, cayendo sobre el hombro mientras se sentaba despacio.
Él notó que no se había movido mucho durante la noche. Tal vez porque el aire era demasiado frío para revolverse, o quizá porque había dormido más profundamente que antes. Comieron en silencio café para ambos, y una tira de carne seca cada uno. Caleb observaba el horizonte mientras ella masticaba midiendo el tiempo. Las nubes estaban bajas, pero aún no cargadas de nieve. Si mantenían un paso constante, podrían llegar a un pequeño puesto comercial para la noche siguiente. Decidió no contarle aún el plan. No había necesidad de levantar expectativas, si el camino se ponía difícil. Desarmaron el campamento y siguieron la ruta hasta el mediodía, deteniéndose solo cuando hallaron un cañón estrecho que ofrecía algo de refugio del viento. Mientras daban de beber a los caballos, notó que se movía incómoda en la montura. Su vestido ya rasgado por el arresto se veía peor en el escote. La costura se había soltado donde el cuero se había partido. Tiró de él una y otra vez, pero la abertura solo se agrandaba. Al desmontar para descansar, se arrodilló junto al fogón e intentó volver a atar los bordes rasgados con una tira de flecos de su falda. El esfuerzo era torpe, los nudos se deshacían. Caleb se agachó junto a ella sin decir palabra, extendiendo la mano. «Déjame», dudó ella, entrecerrando los ojos antes de entregarle la tira. Trabajó con cuidado uniendo los bordes del escote. No lo cerró por completo, pero lo aseguró lo suficiente para que aguantara. Sus dedos rozaron ligeramente su clavícula al ajustar el nudo. El contacto fue breve, pero la hizo quedarse quieta, respirando más lento, como si prestara más atención a su toque que al vestido. Cuando terminó, se recostó sobre sus talones. «Eso aguanta por ahora», dijo. Ella asintió con un leve gesto, manteniendo la mirada en él un instante antes de apartarla. Comieron un pequeño bocado antes de continuar, pero el silencio entre ellos se sentía distinto, menos a la defensiva, más cargado con algo que ninguno nombraba. A medida que avanzaba la tarde, el sendero se estrechaba, obligándolos a ir más cerca uno del otro. El roce de su rodilla contra su bota de vez en cuando no era accidental, aunque ninguno mencionó nada. Cuando se detuvieron para pasar la noche, el aire se había vuelto más cortante. Caleb hizo un fuego más grande de lo habitual, sabiendo que el frío atravesaría incluso la manta que ella llevaba. Después de cenar, se acercó a las llamas, la luz reflejándose en las cuentas de su cabello. Sin mirarlo, preguntó: «¿Por qué me llevas al norte?» Él se sentó sosteniendo su taza de hojalata. Menos ojos allá arriba, menos gente que se preocupa por lo que pasó en Juniper Crossing. Ella lo pensó, luego preguntó: «¿Y cuando lleguemos?» Él la miró a través del fuego. «Lo resolveremos cuando lleguemos», respondió. El viento sopló un rato y ambos inclinaron sus rostros hacia el fuego para calentarse. Cuando se calmó, ella se levantó, rodeó las llamas y se sentó en el suelo junto a él. No habló, solo se envolvió más en la manta y apoyó levemente su hombro contra su brazo. Caleb no se apartó. Mantuvo la vista en el fuego, pero su mandíbula se relajó, la tensión de sus hombros cediendo. Ella permaneció allí en silencio hasta que las llamas comenzaron a apagarse, y cuando finalmente se recostaron lo suficientemente cerca como para que él percibiera el suave ritmo de su respiración durante la noche. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y el viento traía un mordisco húmedo. Hacia la tarde, las primeras gotas de lluvia fría comenzaron a caer, oscureciendo el sendero y filtrándose por las costuras de sus abrigos. Caleb escudriñó el horizonte y divisó un pequeño saliente rocoso en la ladera más adelante. No era mucho, pero los protegería del peor de la lluvia durante la noche. Descendieron bajo la cobertura, los caballos atados a un matorral de mezquite cercano. Caleb sacudió el agua de su sombrero mientras Ayanna sacaba la manta de su silla, envolviéndose con fuerza. Su cabello se pegaba a las mejillas en mechones húmedos. Las cuentas de sus trenzas se oscurecían con la lluvia. Se notaba que tenía frío hasta los huesos, aunque no se quejó. Él encendió un pequeño fuego en el rincón más seco del lugar. El humo se elevaba en espirales hacia el aire húmedo. El calor tardó en expandirse, y él notó que ella temblaba. Sin pensarlo, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. «Quédate con esto hasta que el fuego haga su trabajo», dijo.
Ella lo miró brevemente y asintió sus dedos agarrando las solapas como si retuvieran el calor. Comieron lo poco que quedaba del tasajo y terminaron el último trozo de pan duro. La lluvia afuera golpeaba con un silbido constante sobre la roca. El silencio era tal que él podía escuchar cómo cambiaba su respiración al acercarse al fuego y luego aún más cerca de él. Después de un rato ella habló. «Podrías haberme dejado en esa celda. Nadie habría pensado menos de ti por eso». «Yo habría pensado menos de mí misma», respondió Caleb con voz serena. Eso fue suficiente. Su mirada permaneció en él más tiempo que antes, midiendo la verdad en sus palabras. Se acomodó de nuevo la manta resbalando un poco, y él la ajustó para que quedara en su lugar. Su mano descansó un momento sobre su hombro. El calor de su piel bajo la tela húmeda se registró antes de que él la soltara. La luz del fuego danzaba entre ellos, proyectando sombras sobre la roca mojada detrás. Ella se inclinó entonces lo suficientemente despacio, como para que él pudiera detenerla si quisiera. No lo hizo. Sus labios rozaron los de él primero tentativos y fríos por la lluvia. Cuando él no se apartó, profundizó el beso, levantando la mano hacia un costado de su mandíbula. Él correspondió la presión constante sin prisa ni retención. Cuando se separaron, ella permaneció cerca, la frente apoyada en la suya. Ninguno habló durante largo rato. Afuera la lluvia continuaba, pero dentro del saliente, el aire se sentía más cálido. Más tarde, cuando se recostaron para dormir, permanecieron del mismo lado del fuego, con la manta cubriéndolos a ambos. Caleb mantuvo un brazo apoyado suavemente sobre su cintura, no por posesión, sino porque ella no necesitaba moverlo. Ella se acomodó junto a él sin vacilar. Y para cuando el sueño llegó, la distancia entre ellos, tanto física como silenciosa, se había reducido a nada. Desmontaron el campamento tarde. A la mañana siguiente, la lluvia había disminuido hasta convertirse en llovizna que se adhería al aire. El suelo estaba resbaladizo y el sendero pesado bajo los cascos de los caballos. Caleb los mantuvo avanzando a un paso constante, observando las colinas en busca de refugio más permanente que un saliente de roca. Durante la noche había decidido que necesitaban un lugar donde detenerse, no solo para descansar, sino para quedarse al menos por la temporada. El invierno no estaba lejos, y la idea de mantenerla en movimiento entre nieve y viento no le parecía correcta. Hacia el mediodía las nubes se abrieron lo suficiente para que una luz pálida se derramara sobre las laderas. A lo lejos, junto a un grupo de pinos, Caleb distinguió el tenue contorno de la cabaña. El techo se hunde en una esquina, y parte del porche parece que va a ceder, pero las paredes están firmes y la chimenea intacta. Ahí, dijo señalando. Ayanna siguió su mirada y asintió sin cuestionar. El lugar estaba vacío, la puerta colgando ligeramente abierta. Caleb la empujó con el cañón de su rifle, revisando las esquinas antes de entrar. El aire olía a polvo y madera vieja. Una silla rota yacía de lado cerca del hogar y una capa de tierra cubría el piso. No es mucho, pero nos protege, dijo. Ayanna se acercó a la ventana quitando telarañas con el dorso de la mano. Es mejor que el sendero abierto, respondió con voz firme. No preguntó cuánto tiempo estarían, ni qué vendría después. Había dejado de preguntar por el futuro hace días. Trabajaron durante la tarde. Caleb limpió la chimenea y trajo madera de un montón cercano que estaba medio podrida, pero lo suficientemente seca por dentro. Ayanna barrió la tierra y recogió ramas de pino para improvisar un lecho hasta que pudieran encontrar algo mejor. Él la observó trabajar con atención silenciosa, notando que no dudaba en poner sus manos en las mismas tareas que él. Cuando el fuego finalmente ardió fuerte en la chimenea, se sentaron en el suelo frente a él, botas fuera, calcetines, secándose sobre una piedra plana cercana. Ella se recostó contra la pared, el cabello suelto ahora, y las cuentas de sus trenzas reunidas en un pequeño montón a un lado. Sin el peso de las cuentas parecía más joven, pero sus ojos conservaban el mismo filo de cautela. «No vas a regresar a los picos», dijo Caleb sin preguntar. «No hay a dónde regresar», respondió simplemente. No explicó más y él no insistió. Metió la mano en su alforja y sacó una pequeña bolsa. Dentro había un rollo de cuero y tendones destinado a reparar arreos, pero esa noche tendría otro propósito.
«Dame tu vestido», dijo. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero lo entregó sin discutir envolviéndose en la manta, mientras él se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo. Se dispuso a reparar la abertura en el escote dejándola más suelta que antes, pero lo suficientemente firme para que el cuero no se rasgara más. También reforzó la rajadura en el muslo para que no subiera más. Cuando se la devolvió, ella se la puso debajo de la manta, el cuero reparado suave sobre su piel. «Gracias», dijo encontrando su mirada un instante más largo de lo necesario. Aquella noche se acostaron lado a lado junto al fuego, el calor de las llamas mezclándose con el calor de su cuerpo junto a él. Ella no se apartó cuando su mano se posó suavemente en su cadera, y él no se retiró cuando ella se acercó más. Ninguno habló. La cabaña crujía suavemente con el viento, pero adentro había una quietud distinta al camino, menos como pasar de paso, más como quedarse. Los días que siguieron cayeron en un ritmo constante. Caleb se levantaba antes del amanecer a partir leña y revisaba las trampas que había colocado cerca del sendero. Ayanna atendía el fuego, mantenía el agua caliente en la tetera y reparaba todo lo que necesitara cocido. Para el tercer día la cabaña olía a pan recién horneado con la pequeña bolsa de harina que Caleb había intercambiado en un asentamiento cercano. No era mucho, pero llenaba el lugar de una sensación de permanencia que el camino nunca había ofrecido. El frío se asentaba más con cada noche. La nieve llegó una vez al principio fina pero suficiente para cubrir de blanco los pinos. Caleb reforzó el techo con tablas de repuesto mientras Ayanna colgaba mantas sobre las ventanas más corrientes. Ella trabajaba con una determinación silenciosa, y él notó que nunca preguntaba cuánto tiempo se quedarían. Actuaba como si la respuesta ya estuviera clara. Una tarde después de la cena se sentó junto al fuego cosiendo una tira de cuero para reparar uno de sus guantes. Caleb se recostó en la silla que había arreglado a principios de la semana observándola. El vestido de piel de ciervo que había usado al salir de Juniper Crossing estaba doblado cuidadosamente en una repisa reemplazado por una falda y camisa más resistentes que habían intercambiado. Aún así, lo conservaba, y ella no le había pedido tirarlo. Cuando lo vio mirarla, dejó el guante a un lado. «Nunca me preguntaste qué habría hecho si te hubieras ido ese día», dijo. «No necesitaba preguntar», respondió él con voz serena. «Sabía que no tenías dónde ir». Su mirada se mantuvo firme en él. «Si te dijera que quiero quedarme aquí contigo». Caleb no respondió de inmediato. Se levantó, cruzó la habitación hasta donde ella estaba y se agachó a su lado. «Entonces te diría que quiero lo mismo». Ella no habló, pero su mano se levantó hasta su rostro, y sus dedos recorrieron la cicatriz tenue a lo largo de su mandíbula. Él se inclinó hacia su toque, y cuando la besó, no fue como antes tentativo, sino seguro y deliberado, el tipo de beso que responde preguntas sin pronunciarlas. El resto de la noche transcurrió en la cercanía natural de quienes ya no tienen que medir distancias. Se sentaron lado a lado, su cabeza apoyada en el hombro hasta que el fuego quedó bajo. Cuando se acostaron, ella extendió la manta sobre ambos, y sus brazos se mantuvieron firmes alrededor de su cintura. Cuando el invierno se asentó por completo, la cabaña se había convertido en suya en todos los sentidos. Tenían alimentos apilados cuidadosamente en la despensa, leña amontonada contra la pared, y un entendimiento mutuo de que ninguno se marcharía cuando la nieve se derritiera. El camino al norte había sido pensado como escape. Se había transformado en hogar. En una mañana clara cerca del fin de año, Caleb se paró en la puerta con una taza de café, observándola esparcir alimento para las gallinas que había intercambiado semanas atrás. El aire frío se enroscaba a su alrededor, pero ella se movía con facilidad, el cabello captando la luz del sol. Cuando ella lo miró, y sonrió pequeña pero genuina, él supo que la decisión que había tomado en Juniper Crossing había sido la única con la que podía vivir. No necesitaban promesas habladas. Quedarse era un tipo de juramento y ambos lo mantenían.